¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarlo, como todos los jueves, en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos haga favor de acompañar a lo largo de esta hora. El tema de esta tarde son los principales aspectos de la contabilidad legal. La participación de un contador en la vida jurídica es fundamental para garantizar la legalidad, transparencia y eficacia de la gestión financiera y contable de las personas y entidades. Su expertise es crucial en la toma de decisiones, el cumplimiento normativo y la prevención de riesgos legales y financieros. El contador desempeña un papel esencial en la vida jurídica al proporcionar conocimientos técnicos y legales para la gestión financiera y contable, garantizando la legalidad, la transparencia y la eficacia de las operaciones de la empresa y de la persona. El tema estatal son los principales aspectos de la contabilidad legal. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Información ciudadana. Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, con Gerardo Pérez Alvarado. Comunícate con nosotros al teléfono 192-1200, extensión 37120 o en nuestras redes sociales. ¡Comenzamos! Ya estamos completamente en vivo. Si usted inicia la transmisión, le recuerdo que estamos transmitiendo desde el corazón de la ciudad de Querétaro, aquí en el Cerro de las Campanas, en la Universidad Autónoma de Querétaro, la máxima casa de estudios aquí de nuestro estado. Y permítame, para iniciar el tema, bueno, pues presentar a nuestro invitado, que a título personal es un gusto y un honor que me hagan favor de haber aceptado la invitación, porque la primera vez que tuve la oportunidad de conocernos pues fue a través de Zoom. Y bueno, de ahí lo he seguido y es una persona incansable, una persona pues con mucho conocimiento, pero además lo más importante de él, y ya usted dará cuenta de ello, es que le gusta transmitir el conocimiento y lo hace en todas las áreas, desde el espacio universitario y en todas las plataformas que pueda realizarlo, pues siempre trae esa misión de orientar, de asesorar, y eso la verdad es que es muy enriquecedor que una persona pueda compartir su conocimiento, es muy loable. Y bueno, pues nuestro invitado es nada más y nada menos que el contador Juan Carlos García Solís. Él es contador público por esta máxima casa de estudios, por la facultad, por supuesto, egresado de la Facultad de Contabilidad y Administración. Tiene una maestría en impuestos, también tiene una licenciatura en Derecho y fue titulado con mención honorífica y además actualmente es doctorante igualmente por esta máxima casa de estudios. Entre sus múltiples cargos que ha tenido, entre sus múltiples actividades, bueno, pues desde el 2014 pertenece al Colegio de Contadores Públicos, también fue profesionista del año en el 2023 por parte de la Federación de Colegios de Profesionales del Estado de Querétaro, la FECAC. También participa con el Colegio de Abogados Litigantes de Estado de Querétaro en lo que tiene que ver en la cuestión de la certificación fiscal o incluso en el Colegio de Contadores, el cual está afiliado a la misma Federación de Colegios de Profesionistas de Querétaro. Ha sido distinguido por el Estado de Querétaro y por la región Centro-Occidente por el IMCE o IMCP del 2019 ante la Comisión Nacional de la Docencia de la región Centro-Occidente, igual tanto el 2019 como el 2021. De ahí, repito y subrayo, recalco que es una persona apasionada también por expresar su conocimiento y darlo a conocer. En fin, entre estas y muchas otras actividades que tiene nuestro gran amigo invitado del día de hoy, el contador Juan Carlos García Solís, es en las que se ha destacado. Estimado contador, bienvenido y muy buenas tardes. Gracias, mi estimado Gerardo. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte y la verdad te agradezco esa presentación. Y bueno, pues yo les digo a mis alumnos que normalmente cuando uno da un currículum se siente muy orgulloso de todo eso que uno ha hecho a lo largo de la academia y sobre todo del estudio, pero yo le pondría ahí nada más, le quitaría todo eso y le pondría resuelve problemas, porque la realidad es que es para lo que nos buscan las personas, buscando que les podamos ayudar en todo aquello que quedó pendiente o que en su momento no se hizo correctamente. Y bueno, pues eso es a lo que nos dedicamos, a ayudar a las personas a que sean negocios prósperos y con un gran futuro. Gracias por la invitación. No, al contrario, contador, y la verdad es que es un gusto y un honor porque, pues como tú lo comentas, yo creo que
que en el ejercicio de la profesión del día a día, pues nos contratan para solucionar problemas, no para hacerlos grandes. Claro, por ¿no? supuesto, Entonces, exactamente. la gente pues no llega con el abogado, no llega con el contador, pues con el gusto, ¿no? Claro. Llega porque tiene una preocupación, porque tiene una necesidad, porque hay una incertidumbre y pues entre más claro sea uno, entre más preciso y entre más objetivo sea en darle una solución a su problemática, creo que eso es lo que garantiza la tranquilidad que le podemos dar a las personas que vienen a buscar los servicios. Es correcto, sobre todo que siempre hay que hablarles con la verdad y con la ética, que en un momento dado es una ética profesional en la que tenemos que ser muy cautelosos en nuestra manera de expresarnos, porque si bien es cierto, nosotros podemos ayudar en muchísimas formas a los empresarios, en este caso a través de una asesoría contable, financiera, legal y fiscal, pues también lo es que muchas veces habrá gente que no practica esa ética y que termina promoviendo o sobre todo queriendo vender soluciones que tarde o temprano van a provocar pues un agravio mayor a la empresa o a la persona física si es que son cuestiones fuera o apartadas de la ley. Porque aquí es bien importante dejar en claro esto, mi estimado doctor. Nosotros los contadores somos personas que tenemos que estar muy apegados a la norma. Y ahí es donde, te soy honesto, ahora que estudié Derecho y que tengo la oportunidad de comparar los dos ámbitos, pues esa es donde está lo más interesante, porque en Derecho sí hay mucho de interpretación. Si bien es cierto, bueno, hay que cumplir la ley, pero ya cuando hablas de normas contables, financieras y fiscales, pues la verdad no hay mucho para dónde hacerse. Y resulta que es cuando viene ese bonito o horrible, no sé cómo le llamemos, concepto de que el contador es cuadrado. Es que eres muy cuadrado, es que abre la mente. El problema es de que si yo abro la mente y dejo pasar tantas cosas diferentes a lo que es la norma, al rato van a empezar a surgir los problemas. Y por supuesto yo para lo que estoy es para evitar que los problemas se le hagan grandes a los clientes. No, y que esa conducta, que a lo mejor pues la persona no tiene obligación de conocerla. Claro. Y tampoco estás de acuerdo que de alguna manera no es muy complicado a veces poder acreditar bueno, no complicado el dolo, ¿no? Porque pues no tenía a lo mejor la intención, pero efectivamente a lo mejor esa conducta mal llevada pues no va a llevar a cometer una conducta delictiva. Es correcto. Y ese es ahí donde dicen, bueno, entonces, ¿para qué no me dijiste o por qué no me dijiste? Y no puede uno ahí andar con ambigüedades. ¿Es objetivo, sí o no? Punto. Es correcto, pero más allá de lo importante, yo se los digo a mis colegas, el chiste de esto es hablar con el cliente o hablar con el jefe, hablando de que yo trabaje para una empresa, y ser suficientemente claro y contundente. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues teniendo la objetividad del diálogo, pero principalmente el fundamento legal. Y entonces cuando un cliente te dice, es que lo debes hacer así porque yo soy tu jefe, oiga, ¿sabe qué? En este caso, independientemente de eso, siempre va a haber una norma, una ley a la cual tenemos que apegarnos. Y por ejemplo, yo por mí quisiera también, un ejemplo, ¿no? Meter los gastos de un viaje de placer y meterlos a la contabilidad y generarles un efecto fiscal que me beneficie. Sí, nada más que el problema aquí lo dijiste claramente, doctor. ¿Dónde está la materialidad? ¿Qué es la materialidad en contabilidad? ¿Cuál es el sustento de haber realizado ese gasto o esa inversión o ese procedimiento? Si la realidad es que no benefició al negocio, pues entonces no hay materialidad y por lo tanto no es deducible y por lo tanto paga mis impuestos. Y ahí también la omisión genera responsabilidad. Claro. Que eso es importante. Es decir, no podemos argumentar, bueno, es que yo no lo sabía. Te avisaron, te dijeron, entonces simple y sencillamente estamos hablando ya de una conducta que puede ir ya un poquito más de la responsabilidad de yo no sabía, a decir, no, pues sí actué de forma dolosa. Exactamente, o sobre todo, pues puede ser dolosa y puede ser hasta incluso también negligente, porque precisamente el contador está para asesorar y para orientar y para decir lo que debe ser lo correcto. Desafortunadamente sí me topo, yo soy auditor y me toco con contadores que están dentro de la empresa y muchas veces con tal de no tener fricciones al interior de la empresa o con el jefe, pues dejan pasar muchas cosas que tarde o temprano la autoridad cuando inicie sus facultades de comprobación, en este caso auditorías, pues van a empezar a salir los errores y ahí es el problema que luego dicen, es que nunca me dijiste. Pero, pues, ¿cómo te voy a decir si sé que te vas a enojar? Sí. ¿Verdad? Bueno, ahí, contador, fíjate que ya nos escribe Geraldine Pérez, hace una muy buena pregunta, pero antes de empezar en eso, me gustaría que lo pudiéramos desmenuzar un poco, doctor, porque dice, bueno, a ver, muchas personas dicen a simple vista, pues un contador simplemente tiene frente a su escritorio facturas, estados de cuenta, nóminas, cheques, órdenes de compra. Yo me imagino que
que bueno, pues sí, igual cuando llegan a mi oficina así de primer momento, o suben a verme ahí del despacho cualquiera, pues tengo un sinnúmero de asuntos, luego más que llega uno y luego deja el expediente ahí, y luego ya en lo que lo vuelve a archivar o poner en su lugar, depende de las diligencias que realices. Sin embargo, el impacto para la sociedad todavía... ¿Qué alcance va o cómo se da? Vamos, lo que a mí me gustaría que me pudieras platicar, contador, es ¿cómo se prepara un contador? Mira, lo primero que tenemos que tener claro es que la contabilidad es una técnica, ¿sí? Porque luego salen con que es un arte, con que es una ciencia y todo. No, es una técnica. Y obviamente, más allá de estudiar 4 años y medio por lo general en una universidad, tener título y cédula para poder ejercer correcta y legalmente, un contador tiene que prepararse desde el punto de vista ser analítico. ¿Por qué? Porque sacar números por sacar números, eso no es ser contador. El que en un momento dado yo cuadre una cifra y salga correcta, no significa que la cifra está bien llevada. Y sobre todo, después vendrá la oportunidad de interpretarla. Un verdadero contador es una persona que sabe, uno, crear la contabilidad con cada cargo y cada abono que vamos haciendo al momento de ir registrando los movimientos. Yo les digo a mis alumnos, vamos construyendo los estados financieros y en el momento que ya tenemos el estado financiero bien armado, pues ¿quién mejor que nosotros vamos a saber dónde están los detalles de cada una de esas cifras? Y lo importante aquí es que nuestro cliente, nuestro jefe, cuando nos lleve a preguntar, oye, dime qué producto se vende más, qué producto ha tenido menos ventas, qué producto nos genera más interés, es ahí donde la contabilidad va a tener respuestas. Entonces, a tu pregunta sería esta respuesta de que cómo se prepara un contador siendo analítico, estando actualizado, siendo una persona que sabe interpretar y también que sabe comunicar. Porque la gran mayoría de las personas se aburren de contabilidad porque se las enseñan muy por encimita y sobre todo muy complicada. La contabilidad, y dirán, pues tú porque la entiendes, de verdad que es muy sencilla de entender porque no es otra cosa más que sumar, restar, multiplicar y dividir. De verdad no hay otras así como, sí, hay otros cálculos, pero no es necesario. O sea, ni la raíz cuadrada. No, porque era un coco para todos nosotros. O la álgebra, yo les digo a mis alumnos, eso de sumar números y letras, que A cuadrada sobre cuadrada, no hombre, pues eso fue para llegar a la luna, pero yo no quiero llegar a la luna, yo quiero traer billetes en mi bolsa. Y entonces, en ese sentido, pues es muy interesante cuando tú sabes interpretar. Es más, yo acuñé, porque lo tengo patentado, yo acuñé un término que yo digo que los contadores somos médicos de empresa. Así como un médico llega y ve tu placa, tus huesos y todo, y empieza a ver e interpretar, así los contadores, la gente ve números. Nosotros vemos situaciones favorables o desfavorables en la contabilidad. Cada cifra nos debe decir algo, nos habla literal. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué se excedió el gasto? ¿Por qué subió el costo? ¿Por qué se están cayendo las ventas? Esta sucursal está mal, esta ya no le metas más publicidad porque esta va bien, mejor canalízala hacia acá. Y se llama toma de decisiones. Fíjate. Qué bueno que lo puntualizas así, contado, porque muchos todavía podríamos tener la idea de que te digo, de que entrar a tu oficina sería ver 50,000 papeles ahí y luego organizarlos. Dices, ay, ese es el desgaste. Y luego entonces cruzar información, hacer arqueos contables. O sea, vamos, cuando en realidad tener una excelente organización te permite ver fortalezas y debilidades de tu empresa. Y ese es el éxito que tú estás vendiendo. Claro, y sí debo decirlo muy claro como es. Nosotros, digo, yo también soy abogado y tengo la oportunidad de ver los expedientes y todo, y tú y yo sabemos que de repente son kilos y kilos de hojas que habrá que leer. No sería delitos de fraude. Exacto. No, y además hay que saber dónde leer, porque si te lo quieres aventar todo, pues yo creo que muy pocos lo lograrían. Pero mira, no, la realidad es que hoy en día la contabilidad, número uno, ya es una contabilidad electrónica. Que ojo, la contabilidad electrónica, por supuesto que la autoridad, en este caso el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, que es un brazo ejecutor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya ha implementado a través de sistemas que desafortunadamente a veces no son tan eficientes como quisiéramos. Sin embargo, ahí va avanzando este tema. Ya la realidad es que la contabilidad, nosotros como contadores sí tenemos que tener mucha capacidad de poder utilizar las herramientas computacionales.
no puedo decir que yo no soy quien para limitar a nadie, pero no, la realidad es que un despacho sí debe tener su propio área de sistemas, de cómputo, para que pueda ayudarle a todo esto que tiene que ver con las redes electrónicas y demás. Pero ya la contabilidad se lleva en paquetes contables, que eso hace mucho más fácil y eso hace mucho más rápido la contabilización de lo que son cada uno de los movimientos que se hacen. Por eso está como no de moda, sino está muy en boga que dicen, es que ya va a desaparecer el contador, porque la inteligencia artificial va a lograr que todo lo que está cayendo dentro del portal del SAT, que son las facturas electrónicas o los FDIs, todo eso ya se está contabilizando en automático. Tampoco es así. Si bien sí está pasando, sí hace falta que los expertos, los que sabemos, uno, le demos una revisada para saber que el efecto realmente es el que debe ser, y número dos, para que podamos interpretar esa información financiera. Yo le digo a mis alumnos, verdaderamente los contadores que están por desaparecer son los contadores que, dicho con mucho respeto, porque siempre es muy respetable toda actividad profesional, son simplemente capturistas. ¿Qué hace un capturista? Tú le dices a una señorita secretaria, cópiame esto, y ella lo va a copiar como tú se lo estás entregando. Eso sería una persona que se dedica a transcribir información. Nosotros los contadores, si bien es cierto, cargamos y abonamos y vamos vaciando en la contabilidad y en la máquina todo lo que es las cifras y los datos contables, después viene la cuestión de interpretarlos, por qué dio esto, para qué sirve esto, dónde está el problema en esta parte. Entonces, ya no, la mayoría de los contadores, y te lo digo porque yo lo hago, sí, cuando voy a revisar ciertas áreas importantes, sí, honestamente, sí imprimo mucha de información, pero la imprimo porque si no me acabo mis ojitos en la computadora. Pero la gran mayoría ya todo está en pantalla, ya hay un montón de paquetes contables, el mismo Seguro Social, el mismo Infonavit tiene sus portales donde estamos vaciando la información y estamos haciendo ahí todo el cruce de lo que son los datos. Ahí, contador, me lleva a preguntarte, ¿cómo enfrenta el contador el dilema ético de solicitar o que alguien te solicite manipular la información financiera? Mira, bueno, pues obviamente eso, si me estás hablando de un tema... Y yo te lo comento, contador, porque quiero que lo sepan los jóvenes, claro, los nuevos egresados, que muchos, contador, pueden ver una línea muy delgada en decir, ay, sí, vamos a crear una empresa para facturar, lo vamos a hacer de esta manera. Y yo lo que quiero que vean, contador, que puede ser de manera momentánea, a lo mejor pueden solventar, pero a la larga siempre va a haber un rastro. Y eso va a traer consecuencias, y el día de mañana que estés en un muy buen posicionamiento, resulta que debes de hace 3 años una evasión fiscal o incluso discrepancias que se convierten en delitos. Claro, claro. Obviamente, doctor, mira, te voy a ser bien honesto, esa pregunta es muy importante y muy recurrente. Y sobre todo, como bien lo dices tú, los jóvenes que son sujetos pues a más presión por parte del entorno social en el que están viviendo, te hablan y te dicen que es muy fácil hacer cosas que no va a pasar nada. Sin embargo, yo les quiero decir una cosa, yo soy auditor y número uno, lo que nosotros tenemos muy claro, es que el dinero hoy en día deja huella. El dinero deja huella. Simplemente nosotros, a través del sistema financiero, podemos tener una trazabilidad de por dónde pasó el dinero. Y no me quiero meter en temas álgidos, porque prefiero no hacerlo. No, pero y además que tampoco les abra los ojos a la delincuencia, contador. Claro. Pero muchas veces vemos en la televisión que a fulano, a sultano le pescaron estos bienes y que no los había declarado, o que tuvieron esta situación, o que tiene este recurso que a lo mejor no tiene cómo evidenciar que realmente se lo ganó. Todo eso es gracias a la Unidad de Inteligencia Financiera y a toda la información que desde el 2014 los bancos tienen obligación a través de un procedimiento legal que la autoridad fiscal solicita, de que tiene que entregar toda esa información de los movimientos bancarios, por ejemplo. Entonces, la verdad es que cuando me dicen, oye, Juan Carlos, hay que hacer una estrategia fiscal para pagar menos impuestos, o ¿sabes qué? Mira, tengo esta oportunidad porque soy el que dirige esta empresa y puedo meter estas cosas medias raras. Yo lo único que les digo a mis alumnos es, por favor, honestamente, hoy en día un buen auditor nos damos cuenta de todo lo que pasa. Tal vez no en un año, tal vez no en 2. Recuerden que la autoridad tiene hasta 5 años para revisar hacia atrás y hasta 10 si dentro de esos 5 años se encuentra diferencias o cosas raras. Entonces imagínense, a lo mejor alguien te dice, no va a pasar nada, hombre, manda el token, haz la dispersión y resulta que cobramos ese dinero.
Y pasa un año y dices tú, ya ves, no pasó nada, ni eres un exagerado. Sí, pero después de 5 años, antes de 5 años, llega la revisión y ahí es donde viene el crujir de dientes, doctor. Sí. De verdad, porque el auditor lo va a detectar, el auditor lo va a oler, ahora con toda la cuestión de sistemas. Cuando yo tenía un tío que fue el que me motivó a ser contador porque lo veía muy opulente, era de billetes, es mi tío. Bueno, yo eso fue la imagen de chiquillo que vi, que decía yo, no, mi tío tiene mucha lana. Ahí sí, para que veas, había un montón de papeles y todo, y para encontrar un error había que estarle sumando a manita y todo. No, pues ¿cuándo? No, ahorita yo te puedo poner un filtro en cualquiera de los programas y te digo cuáles facturas están alteradas, cuáles facturas están con un precio que no es el correcto, sacamos promedio para ver gastos. Oye, maestro, ¿por qué ahora ya este mes gastaste 30% más de gasolina? Si resulta que normalmente gastamos 10,000 y ahora traes 13,500. Todo eso es a nivel de ya. Entonces, bien interesante que lo entiendan los muchachos. Cuidado con andar cayendo en esas tentaciones. Y te das cuenta o habrás dado cuenta de ello, estimado contador, en el sentido de que proliferó muchísimo la cuestión de las facturas. Sí. Incluso, pues habrá tal que hubo necesidad, al no tener esta conducta tipificada como delito, pues ponerlo incluso como un delito considerado pues, en los graves. Claro. ¿No? Sí, claro, el Código Penal de Procedimientos Penales, en su artículo 400 ya lo considera un delito grave. ¿Por qué? Porque honestamente se hizo, y lo voy a decir coloquialmente, se hizo un deporte estar creando cuestiones Empresas falsas. Pero ojo, nada más quiero hacer una aclaración, doctor. Las facturas no son falsas, las facturas son buenas. La realidad es que la empresa existe, la empresa existe. Sin embargo, lo que no es verdad es la operación que ampara esa factura. Te voy a poner un ejemplo rapidísimo para que lo entendamos. Por ejemplo, va llegando diciembre y estoy por ahí ya cercano al fin de año y traigo una utilidad enorme de dinero. Vamos a suponer, voy a cerrar los números. Sí. 3 millones al final del año. Y me dice mi contador, oye, a final de año vamos a salir con una utilidad de 3 millones. 3 por 3, el 30%, 3 por 3, 9. Te dicen, ¿cómo que vamos a pagar 900,000 pesos? ¿Cómo vamos a pagar 900,000 pesos de impuesto? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Y entonces viene la brillante idea de ir a ver a alguien y literal comprarle una factura y decirle, oye, te compro un curso, una capacitación, véndemela en 2,500,000 y factúramela y hacemos un contrato. Ahí lo firmamos y todo. Y por fuera yo te regreso ese dinero para que tú, por supuesto, no lo termines pagando. En el momento que tú tienes una utilidad de 3 millones, pero le metes de último momento esa factura, que sí es válida, que sí existe la empresa, pero que no existió el servicio, eso es lo que está buscando ahora la autoridad, la materialidad de las operaciones. Por eso es un error decir que la factura es falsa. La factura es buena, tú la buscas en el portal y te aparece. Lo que no es verdad y le falta materialidad es la operación que ampara. Y entonces viene Hacienda y te dice, ok, doctor, hiciste un curso, dame la lista de asistencia de los que asistieron, dame evidencia fotográfica, quién fue el que material, quién fue, exacto, quién fue el que impartió, dame su currículum, dame su teléfono porque le voy a hablar. Y resulta que todo eso es falso. Por lo tanto, ese es un delito de simulación y de defraudación fiscal, porque lograste bajar los impuestos a través de meter una factura que no tenía un soporte de materialidad. ¿Y cuál es el problema? La empresa que soltó esa factura tampoco pagó sus impuestos y al rato la dejan libre porque normalmente están constituidas o estaban constituidas con testaferros o prestanombres. Hoy en día la autoridad está solicitando a todas las empresas que presenten su declaración de socios, quiénes son, ¿sí? Su RFC, sus generales, porque dice, una de dos, no quiero ni difuntos, porque también esa es otra, doctor. De repente la persona fallecía y le decía yo, oye, esta persona, no, pues ya se murió. Dije, no, pues ni hubiéramos hecho la cita hoy, pues si está ahí de cuerpo presente. No, tiene como 6 años que se murió y sigue apareciendo en el acta, pues sí. Oye, no, eso no puede pasar. La autoridad está depurando todo eso. Ok, pero fíjate a lo que tuvimos que llegar y que, repito, todavía de alguna manera, poco, mucho, pero habrá personas que todavía realicen este tipo de acciones. Claro, y como consecuencia, contador, me lleva a preguntarte qué recomendaciones tú le darías a una empresa para fortalecer sus controles internos en el punto de vista contable. Mira,
Lo primero que tenemos que entender es que todavía subsiste porque todavía hay gente que no tiene esa cultura fiscal de entender que de verdad, cuando les propongan una estrategia fiscal así de que te vas a ahorrar un montón de impuestos, de verdad que los están engañando porque precisamente la autoridad tiene una capacidad de análisis y sobre todo de revisar información y hacer cruces total y absolutamente diferente a lo que se tenía hace 10 años. Ahora bien, ¿qué tendría yo que hacer en el control interno? ¿Qué tendría yo que hacer en el control interno? Crear un control interno, pero a la medida de mi empresa. ¿Qué es un control interno? Son las normas, reglas o políticas tendientes a salvaguardar los intereses de la empresa. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Toda una estructura de gobierno corporativo donde estén los manuales, donde estén las reglas, donde estén los procedimientos, que me permitan no hacer a la empresa lenta ni fastidiosa ni nada, sino buscar que cada proceso tenga una autorización correcta, tenga una cuestión que tenga que ver con una validez, porque volviendo a lo de las facturas, existen los EFOS y los EDOS, así los llamamos. EFOS son empresas que facturan operaciones simuladas. Esos son los malos, si me permites expresarlo. Y los EDOS son las empresas que deducen operaciones simuladas. Esas son los que compran la factura. Pero el mercado cautivo para la autoridad son los EDOS, porque esa persona mordió el anzuelo y el EFO se va a desaparecer. Y la verdad, difícilmente, no digo imposible, lo va a encontrar al EFO, al verdaderamente malo, perverso, pero al que cayó y cometió el pecado, el error, ahora lo va a atorar pagándole multas y puede ser que le finque incluso responsabilidades penales por andarse pasando de listo. Porque el otro como quiera dice, bueno, la doy de baja, cierro la empresa, vuelvo a crear a otra y seguimos ahí. Total, pues tengo un año, dije, no me fue muy bien y ahí están las consecuencias. Es correcto, entonces siempre es importante, por eso incluso hay un término también fiscal que se llama, además de la materialidad y la razón de negocio, la fecha cierta. Porque hasta los contratos hoy en día, si me dices, ¿te dieron la capacitación? Muéstrame el contrato. Y a lo mejor en la noche te lo avientas rápido y me hablas tempranito. Juan Carlos, a las 8 de la mañana paso a que me lo firmes. Sí, nada más que te voy a decir, tiene 1 año y medio y por este monto tendrías que haberlo llevado a que le dieran fecha cierta. ¿Cómo le vas a dar fecha cierta? A través de que se hubiera hecho con una firma electrónica, la firma, o que lo hubieras llevado a notariar para que el notario valide esa operación. Pero ¿quién hace eso? Muy pocos, porque obviamente eso todavía no está en conocimiento de las personas. Contador, para cerrar, nos quedan un par de minutos para cerrar este primer bloque y regreso con todas y cada una de las preguntas que usted amablemente nos hace a través de la página de Hablemos Derecho. ¿Consideras, contador, que entonces es necesario que el contador también tenga conocimiento en derechos humanos, en responsabilidad empresarial y, por supuesto, en derecho mismo? Claro, porque nosotros somos solidarios en muchas de las actividades, en muchas, no en todas, pero en muchas de las operaciones y en muchas de lo que es el tema de documentación y todo esto, pues sí tenemos nosotros responsabilidad. Simplemente ahorita con la ley antilavado, bueno, pues también, esa es una ley que acaba, te decía yo, de hacer unos cambios muy importantes y precisamente toma en cuenta la participación de las personas que intervienen en una operación y te dicen la persona que también acepte el registro. Imagínate, ¿quién es el que registra? Pues el que está ahí cargo y abono para generar la información financiera. Entonces, sí es bien importante que estemos muy conscientes que hoy en día ser contador público no nada más se limita a que el balance cuadre y que las cifras estén bien y ya me voy a mi casa a descansar. La realidad es que tienes que ser una persona que analice y que valore lo que está haciendo y que le dé su justo detalle a finalizar el estado financiero. Fíjate. Se dice muy sencillo, pero todas tienen una necesidad de profesionalizarse. Claro, totalmente. Y luego preocupante porque, bueno, por lo menos en la misma carrera de Derecho, aquí ahorita en el cambio de programa ya son 5 años de licenciatura. Fíjate. Pero las ejecutivas que son de 3 o de 2. Sí, sí, de repente, pues a veces salen con una falta, sobre todo de experiencia y de oportunidad de práctica. Pero bueno, pues hay que apoyarlos con este tipo de programas como el tuyo. Bueno, pues si usted me lo permite, regresamos para darle lectura a todas y cada una de sus preguntas. Ya son varias, muchas, y vamos a desahogarlas en el siguiente bloque. Vamos a la pausa y regresamos.
En unos momentos regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso completamente en vivo. Si usted nos hace favor de sintonizar en este momento, le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Y esta tarde estamos hablando de los principales aspectos de la contabilidad legal y para ello nos acompaña el contador público, el maestro Juan Carlos García Solís, con el cual, repito, estamos desarrollando este tema. Y antes ya de empezar con las preguntas, permítame comentarle las que ya tenemos tanto en la página de TV WAC, que nos hacen favor, como en la página de Hablemos Derecho, donde desarrollaremos en un momento más las preguntas. Quiero agradecerle a Monet Alariz, excelente invitado, excelente profesor. Gracias por compartir los temas y con gran valor. No, al contrario, gracias por ponerse en contacto con nosotros. M.A. Luis Alvarado, felicito al contador. Juan Carlos Solís, excelente. Hurricane Silver, ¿existe alguna restricción en el régimen reciclo para las personas físicas que presenten servicios a través de la plataforma tecnológica como el Uber, Didi, Rapid, etcétera, etcétera? ¿Contador? Sí, realmente lo que tiene que hacer la persona que está haciendo ese tipo de actividades es consultar realmente lo que es la ley del impuesto sobre la renta. Tenemos varios artículos en los cuales sí hay ciertas restricciones que son muy particulares. Por lo tanto, lo invito, y si quiere les dejo mis datos, a que nos consulte, porque sí son muy en particular. Si te dedicas a una cosa, si te dedicas a otra, sí puedes llevar a cabo esa actividad junto con tu otra actividad, o de plano muchas veces la propia ley te dice que o estás en una o estás en otra. La gran mayoría sí se pueden mezclar, pero por ejemplo, para ser reciclo no puedes ser socio de una, valga la redundancia, una sociedad. Entonces es ahí donde vendría la limitante. Si quiere que nos contacte. Por favor, te lo voy a agradecer muchísimo, contador, independientemente que obviamente pues cuando puedas compartir el programa, que dejemos ahí tu teléfono, tu forma de contacto, y si no lo puedes compartir de una vez te lo voy a agradecer mucho, porque pues este es el espacio, por eso el consultorio jurídico de TV WAC, donde la gente pueda tener esta atención, pueda tener esta sensibilidad de decir, bueno, la universidad brinda este espacio, la universidad nos apoya y por lo menos disipar estas dudas. Claro, te agradezco. Mira, mi teléfono es 442-714-7614. Ahí me pueden localizar. O en mis redes sociales, jcarlosgs o Juan Carlos García Solís, en todas las plataformas, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, todas ellas. Con gusto podemos comentar alguna de las preguntas que ustedes tengan. Bueno, fíjate que nos comenta Esmeralda Vega, ¿cuáles son los beneficios que un contador tenga conocimientos en derecho y en áreas específicas como, o más bien en estas áreas específicas y relevantes de la contabilidad, contador? Voy a decir algo muy tan claro como es. La verdad, a mí en lo particular, y voy a hablar desde mi punto de vista, me abrió totalmente un panorama distinto. ¿Por qué? Porque ser contador público es una gran satisfacción, una gran profesión. Por favor, aquel que les diga que va a desaparecer, que no es buen trabajo, lo que sea, yo nomás les invito a ver cuánto trabajo hay, que no encontramos gente que podamos contratar para ser contadores públicos de grandes empresas. Pero lo que sí es que hay que estar actualizado. Pero al momento que logramos ser abogados, te abre el panorama para todo el tema de la legitimidad de las operaciones. Y por supuesto puedes ver más allá que cualquier otra persona, porque amarras la parte contable, fiscal, financiera con la parte legal para darle sustento a esa operación y que no tenga ningún problema la empresa. Muy bien. Contador, nos pregunta Geraldine Pérez, ¿qué responsabilidad legal tiene un contador al preparar una declaración fiscal? Bueno, tiene una responsabilidad legal profesional. Sin embargo, recordemos, ojo, las declaraciones de impuestos son obligación del contribuyente. El contribuyente es el que incluso a través de su firma electrónica es quien dispara, perdón la expresión, quien manda la declaración al portal del SAT. Para el SAT, quien está presentando la declaración es el contribuyente. Por lo tanto, si llega a haber alguna cuestión negativa, por supuesto que al que va a mandar llamar o al que va a sancionar es al contribuyente. ¿Qué puede pasar aquí? Que tengan que firmar contratos o tengan que hacer algún tipo de disposición con su contador, pues sí, para que se haga responsable de esos actos. Sin embargo, tan claro como es, la responsabilidad siempre es del contribuyente al momento de presentar su declaración. Pero ahí ahora vámonos a la cuestión jurídica, contador, rapidísimo. Sí, es decir, ¿qué tal si el contador hizo mal uso de forma dolosa? ¿Qué tal si evadió? Responsabilidades de él. Pero
con un contrato de prestación de servicios profesionales, o al acreditar que él es mi contador porque él lleva, vamos, ¿cómo lo podemos acreditar? Y con eso, pues, nos brincamos responsabilidades, porque él le surgiría una responsabilidad. Claro, pero lo importante aquí, doctor, es sí, y es bien interesante lo que dices, pero por ejemplo, la mayoría de las personas, la mayoría, le deja su firma electrónica al contador, le dice, ya fui a Hacienda, me dieron la firma, ahí Aquí se la está. entrego. Y el contador literal puede firmar, la firma electrónica es como la firma autógrafa de las personas. Si en un momento dado la tiene el contador y no hay un control y una ética al momento de llevarla a cabo, sí podría darse el caso que de repente diga yo, caray, pero si este nunca ha sido mi cliente, si este nunca he facturado. Algunos contadores, que no son la mayoría, ni mucho menos es lo normal, podrían estar haciendo mal uso de esa firma electrónica. Por lo tanto, por favor, supervisen bien su firma y de preferencia no se la entreguen a nadie. Ok. Sebastián García, ¿cómo puede un contador ayudar a una empresa a evitar sanciones legales? Pues obviamente hablando claro y diciéndole qué es lo que sí tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Para esto el contador tiene que estar actualizado, tiene que estar versado en lo que es el giro de esa empresa. Porque también, doctor, ya la contabilidad también, eso sí, ya se ha hecho muy amplia y muy especializada. Por ejemplo, a mí si me preguntas, yo conozco bastante bien, pero no soy experto en ágapes. ¿Qué es un ágape? Son los sectores de lo que son la agricultura, ganadería, pesca. Ok. Pues la verdad no llevo yo ese tipo de contabilidades. Conozco las generalidades, pero si alguien me dice, oye, llévame mi rancho, la contabilidad, ¿sabes qué? Prefiero que recomendarte a alguien que sea especialista en esa área. Fíjate que eso es lo que me agrada muchísimo, contador, porque lo que pretendemos también es que las nuevas generaciones que nos lleguen a escuchar, o en aquellas retransmisiones donde esté, pues que digan, oye, también necesitan profesionalizarse. Claro. Es como en el derecho, o sea, como abogados, considero que tenemos la obligación de conocer de todas las ramas, pero necesitamos profesionalizarnos en una. En una. Porque dices, oye, soy penalista, es que soy civilista, es que también llevo laboral, es que también llevo agrario. Oye, a ver, espérame, Sí, güey, no, o sea, pues es si todólogo. cada una tiene una rama, cada una tiene una expertise, cada uno tiene un propio ordenamiento legal. Mi correcto. respeto si conoces todo, pero que lo lleves es completamente diferente. Sí, es completamente distinto. Sí, Led dice, bueno, ¿en qué situaciones un contador debe colaborar con abogados o autoridades? Esa ya la habíamos comentado un poquito antes, pero si hay alguna duda, igual nos volvemos a repetir el teléfono del contador para que se puedan contar con ustedes. 442-714-7614. Nos comentan, ¿cuál considera que es el papel fundamental de un contador público en la empresa moderna? En la empresa moderna es el cerebro financiero de la empresa. Es más, yo lo digo tan claro como es. Un gran empresario que no es contador, lo menos que tiene que hacer es tener la oficina del contador al lado de la de él. Y no tomar una sola decisión si antes no ha consultado al contador y obviamente no consultar los estados financieros para saber qué tan sana está, si compra, si vende, si se endeuda, si contrata. Todas las decisiones parten de si podemos hacerlo. Y si podemos hacerlo, lo vamos a encontrar el sí o el no en la información financiera. Muy bien. Nos comenta Celina Mar. Celina, ¿por qué la contabilidad y el derecho están estrechamente relacionados? ¿Y qué papel juega la contabilidad en un juicio o en un proceso legal? Mira, ahí son dos preguntas. Primero, la contabilidad está normada por las normas de información financiera. Las normas de información financiera es, valga la redundancia, las reglas que tenemos que cumplir los contadores para presentar correctamente la información. ¿Y para qué? Si yo la puedo presentar como yo quiera. No, porque precisamente con eso estandarizamos la manera de presentarlo. Y si me llega un estado financiero de Chetumal o un estado financiero de Tijuana, van a estar presentados, si están de acuerdo a NIF, con las mismas características, con la misma interpretación, y va a ser mucho más fácil que cualquier persona, no solo el contador, la puede interpretar. Ahora bien, ¿por qué está relacionado con la abogacía o con las leyes? Precisamente porque si nos pasamos a la parte fiscal, todo lo que son las normas de información financiera están, pues digamos, concatenadas o están alineadas a todo lo que tiene que ser con el cumplimiento legal fiscal. Nosotros, todos los mexicanos, tenemos la obligación de cumplir con el pago de impuestos de entrada porque lo dice la Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde nos dice que el artículo 31, fracción cuarta, nos dice las obligaciones de los mexicanos y en la fracción cuarta nos dice que es contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa y a los estados de la República como a la Ciudad de México, etcétera. Pero ahí está el fundamento legal de donde nace la obligación del pago de impuestos. Muy bien, muy correcto, contador.
Maestro Edilberto, muchísimas gracias. Agradezco enormemente la gentileza. Un maestro universitario que está también atento aquí. Gracias por escribirnos. Atento aquí del programa. Miguel Martínez nos pregunta también, buenas tardes, ¿cuál ha sido el error más común que observa en los jóvenes que inician su carrera en contabilidad y qué consejo daría para evitar alguna situación? Lo primero que yo observo es que de repente los jóvenes, y no es crítica, es simplemente un comentario, de repente los jóvenes, pues es parte de lo que estamos viviendo, quieren ir demasiado a prisa. Y yo les digo a mis alumnos que la contabilidad, en efecto, como todas las grandes licenciaturas, carreras, tienes que pagar un derecho pues de estar ahí batallando al inicio, y no quiero decir sufrimiento, pero la experiencia, la capacidad, todo lo que tiene que ver con la práctica, pues no puede ser menor a 5 años, doctor. Entonces, si yo me decepciono de mi carrera, porque al año, 2 años, 3 años no estoy rindiendo los frutos económicos o el desarrollo profesional que yo quisiera, pues tal vez también lo que estoy haciendo es tener demasiada expectativa y en un momento dado, la verdad, lo digo claramente, al menos 5 años hay que pagar pues esa factura. Nosotros lo que sí les puedo dar no sé si consejo, porque yo ni sigo los consejos, más bien una recomendación, es, por favor, si van a empezar a trabajar desde la universidad, que debiese ser a partir de 5º semestre meterse a trabajar, sí váyanse a un despacho que los enseñe, no que los mande a sacar copias, no que los mande por los refrescos, no que es muy divertido, es muy agradable, pero que de veras los rete a que ustedes trabajen en lo que más les gusta, que es la contabilidad, y con eso van a ir sabiendo cómo se comporta nuestra actividad profesional. Sí, claro, concuerdo completamente, contador. Incluso, vamos, yo también lo comento, tengo la fortuna de que ambos de mis hijos, los dos estudian Derecho. Qué uno ya bendición. titulado, el otro va en 6º semestre. Qué bendición. Y pues les digo, a ver, no es que llegues al despacho. Claro. O sea, primero vamos a practicar acá afuera, entra a un juzgado a ver qué área te gusta. Exacto. Y una vez que ya concluyas, ahora sí podemos pasar de este lado, pero es donde ves y conoces las entrañas de lo que vas a vivir. Exactamente, ¿no? Vives el día con día de la carrera, de la profesión. Claro. Jimena Bautista, buenas tardes. ¿Qué sanción reciben los contadores si realizan trabajos ilícitos? Obviamente, si se les comprueba una cuestión ilícita, también está la parte penal y obviamente porque ahí hay un fraude. Pero, por ejemplo, los contadores públicos que estamos colegiados, en el Colegio de Contadores Públicos de Querétaro, por ejemplo, sí en un momento dado sí tenemos que rendir cuentas. Por supuesto que no es la Santa Inquisición, habrá que ver las partes. Pero si algún cliente se queja de un contador que no está haciendo bien su servicio y ese contador está dentro del Colegio de Contadores, por eso es importante que cuando ustedes contraten a un contador, busquen que esté afiliado a alguna de las grandes organizaciones. Obviamente podemos hablar del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro, de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro, del Colegio de Profesionistas en Fiscal y Finanzas. Esos colegios tienen agremiados a contadores, a financieros, que sí tienen que responder por en un momento dado un mal uso o un mal manejo de la información o de las actividades profesionales, pero siempre y cuando sí se les pueda comprobar y por supuesto, como en todos lados, hay la oportunidad de réplica. Sí, claro. Y bueno, a fin de cuentas, pues como atinadamente lo comentabas, contador, pues fijarse, tener la confianza o fijarse a quién se le entrega su firma electrónica. Por supuesto, porque con esa puedes operar cualquier cosa. MA Luisa Alfa Inmobiliaria felicita al ponente, excelente tema. Katia Ordóñez, hola, buenas tardes. ¿Cuál es la importancia del cumplimiento de las normas fiscales y contables en la elaboración de los estados financieros de una empresa? Ya lo comenté, mira, nosotros como contadores públicos tenemos la obligación de presentar la información financiera apegada a las normas de información financiera, las llamadas NIF. Por ahí también vas a encontrarte con un libro o unas normas que son las NIF, las normas internacionales de información financiera, que esas normas son de aplicación a empresas muy en particular. La verdad es que están muy alineadas las dos, tanto las NIF como las NIF, pero principalmente tú cuando hagas contabilidad tienes que ir a revisar estos libros. No son unos libros para llevarse a la playa, doctor, y estarlos leyendo. Son libros de consulta porque sí, lo digo abiertamente, son bastante técnicos, pero ahí te dice cómo llevar a cabo el registro y la interpretación de la información de esas cuentas, de cada una de las cuentas. La verdad, a veces decimos que es hasta como una receta de cocina. Bueno, Thais Cárdenas también comenta algo similar. Doctor, dice, hola, buenas tardes. ¿Qué consecuencias legales puede enfrentar
una empresa por omitir o alterar información en la contabilidad financiera? Oh, pues totalmente legal. Primero que nada con la autoridad fiscal, tanto el SAT, que es, ya dijimos, el brazo ejecutor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el momento en que la autoridad, el SAT, detecte y demuestre a través de una revisión, una auditoría, que hay una evasión, por supuesto que podrá irse a querellar ante la Fiscalía como que en un momento dado le están defraudando fiscalmente, y obviamente la autoridad ya ejecutora será la que haga todo el procedimiento con el contribuyente. Fíjate, Scarlett BZM, gracias Scarlett, y agradezco enormemente tu pregunta, porque dice, ¿por qué las facultades de contabilidad no nos enseñan a los jóvenes sobre cómo actuar en estos casos en lo que tiene que ver con las facturas consideradas de fraude? No, pues yo espero que sí les estén enseñando eso, porque normalmente ese tema se aborda en todo lo que tiene que ver con la defensa fiscal, que sobre todo es en las materias de Código Fiscal de la Federación o literal defensa fiscal integral. ¿Qué pasa aquí? Que muchas veces, y lo digo con todo respeto, los profesores que están inmersos en este tipo de cátedra, pues tal vez no están relacionados el día con día en un ámbito profesional activo. A lo mejor son profesores que, si bien tienen todos los conocimientos, toda la capacidad para poder transmitir el conocimiento, tal vez en un momento dado, el día con día de tener algún litigio, algún juicio, alguna defensa fiscal, pues no lo llevan a cabo. Sin embargo, el día que quieras, dile a tu profesor que nos invite a cualquiera de los contadores que estamos por aquí en estos bonitos espacios que el doctor nos invita, y damos una plática, una charla, o también al colegio de contadores, al colegio de profesionistas o a la FEC, y te aseguro que vas a poder tener esa respuesta. Pero sí, no, qué bueno que lo estás escuchando para que lo comentes en tu clase. No, o que incluso, contador, que todo el grupo pueda pedir que acudir a la FECAP, a la federación, o que incluso ustedes puedan venir. A fin de cuentas es apoyarlos para que ellos mismos el día de mañana no vayan a ser sujetos pasivos, un delito. De hecho, sí, te lo comento, doctor, y no quisiera yo comprometerme, pero sé que es así porque yo participo en estos colegios. Tanto el Colegio de Contadores como la Asociación de Fiscalistas, como el Colegio de Profesionistas, si tú los llamas, ellos hacen lo que tengan que hacer. Y, por ejemplo, en el colegio tenemos un auditorio de 150 personas. Bueno, pues ahí hacemos una plática de 2 horas. A ustedes les toca llegar a tiempo, estar presentes y estar atentos. Y ponemos y obviamente todo es sin costo, porque lo que nos interesa es una cuestión de compartir el conocimiento contable, fiscal y financiero. Lo mismo la FEC, lo mismo el colegio. No, excelente. Bueno, pues ahí está el canal de comunicación. Claro. ¿No? Nos comentan, doctor, ¿es alta elevación en el pago de impuestos en México? Desafortunadamente sí, aunque ya está disminuyendo por la oportunidad que tienen los sistemas de la autoridad en poder detectar más rápidamente este tipo de situaciones negativas, que es la evasión de impuestos a través de ese tipo de esquemas que les decía yo. No tienen un sustento totalmente legal, sino que se basan en algunas cuestiones de vacíos de la propia ley, pero que al final, al momento de ya llevar a cabo el juicio y darse uno cuenta que hubo el dolo, que tú y yo sabemos que el dolo es esa mala fe de querer dañar al fisco, pues por supuesto que vamos a tener una situación problemática con la autoridad por parte de la empresa. Y sobre todo lo que da tristeza es que las empresas que caen en esta situación, la realidad es que después ya no quieren tener ningún tipo de problema y terminan pagando hasta 2 o 3 veces lo que iban a pagar. O incluso termina cerrando la empresa. Termina cerrando, por supuesto. Y con detrimento incluso para los trabajadores. Totalmente, ¿no? totalmente. Contador, nos quedan menos de 4 minutos. Pero sí te quiero comentar que, bueno, MA Alfa dice qué responsabilidad social tiene hoy en día el contador público ante la ciudadanía y el Estado. Me parece una excelente pregunta. Vicky Pérez de Amialco nos está viendo. Fuerte abrazo también hasta Amialco. Gracias por vernos. Esme Cristóbal, ¿cuáles son algunos errores comunes en la contabilidad legal? Paréntesis, aquí también en Amialco hay un campus. Claro, por supuesto. Entonces, y muy brillante los jóvenes de por allá. Me ha tocado ir a dar clase. Ok. Repito, Esme Cristóbal, ¿cuáles son los errores comunes en la contabilidad legal? Camila González, buenas tardes. ¿Qué tipo de registros contables son requeridos por ley y cómo se deben mantener? Samara Maya, buenas tardes, si está todavía escribiendo. Lo comento así porque quiero agradecer enormemente todas y cada uno de ustedes. Gracias. Que se ponen en contacto con nosotros, contador, que tienen confianza en este espacio de Hablemos Derecho y que puedan disipar sus dudas e inquietudes. Ese es el objetivo del programa. Y como vamos a ir cerrando, contador, me gustaría
que tú me dijeras qué responsabilidad social tiene hoy en día el contador público ante la ciudadanía y el Estado, y si tienes oportunidad y pudieras contestar las preguntas en un momento que tengas ahí de oportunidad, te lo voy a agradecer mucho porque pues debe ser muy enriquecedor y más incluso que nos vende Amialco, pues imagínate. No, pues muy agradecido. Primero que nada, agradecerte a ti, No, al contrario. a nuestra alma mater, a la televisora aquí de nuestra alma mater y precisamente a todos ustedes que se toman el tiempo. De entrada los felicito porque invierten en ustedes mismos. Y bueno, ¿qué responsabilidad tiene el contador público? Pues muchísima, porque gracias a un buen contador público, a un buen asesor financiero, vamos a tener un país más próspero, un país con mayor futuro. Y lo mismo pasa en las empresas. Acuérdense que esto es micro y macro. Entonces, el contador público es el motor para poder ayudar a que la empresa lleve una planeación, lleve un camino y sobre todo un futuro que tenga que ver con el éxito empresarial. ¿Qué pasa si un contador no está actualizado? ¿Qué pasa si un contador no está en un momento dado basado en la ética y en los principios morales? Pues seguramente va a empantanar, como decimos nosotros, toda la actividad de la empresa. Bueno, contador, pues yo quiero aprovechar también este espacio primero para agradecerte Gracias. y segundo espero que no sea la primera ni la última vez que me hagas favor de acompañar, Las contador. veces que me lo pidas, doctor. Y por último quiero, si me lo permites, contador, Claro. quiero aprovechar este espacio también para felicitar con todo mi amor y orgullo a mi hijo José Emiliano Pérez Mejía, que hoy está celebrando sus 21 años. Perfecto. Pero él está en clase ahorita Qué de 3 caray. a 10, No. aquí al ladito en la Facultad de Derecho, nuestra querida Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, José Emiliano, verte crecer ha sido una de las mayores bendiciones en mi vida. Estoy seguro de que tu compasión y tus principios y tu formación universitaria te van a llevar muy lejos. Feliz cumpleaños, hijo, y sigue adelante con fuerza y con fe para que alcances todos tus objetivos y tus ideales. Contador. Qué bonito, doctor, qué bonito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿no? muchas gracias. Y recuerde que tenemos una cita usted y nosotros el próximo jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, y también hay un compromiso. Las últimas preguntas que no tuvimos oportunidad de disiparlas, pues contador, que pudieras en un momento, Claro, ¿verdad? claro. Que tengas oportunidad y también al momento de compartir el enlace, pues dejar ahí tu teléfono, yo lo voy a poner ahí. Sí, claro ¿Sale? que sí, con gusto, cualquier cosa los atendemos y estamos para servirle y las veces que me invites siempre es bueno para ti. Gracias, hasta el próximo jueves. Hasta luego, gracias.